El 31 de agosto de 2014, el mundo digital experimentó un sismo cuyas réplicas aún se sienten en las políticas de privacidad de Silicon Valley. Lo que comenzó como un domingo cualquiera se transformó en una pesadilla de relaciones públicas y una violación masiva de la intimidad cuando un usuario anónimo en el foro 4chan anunció tener en su poder una base de datos privada sin precedentes. A diferencia de otros rumores que suelen disiparse en la red, este vino acompañado de una prueba irrefutable. Las primeras imágenes en aparecer pertenecían a la ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, mostrando fotografías personales que nunca debieron salir de su almacenamiento privado. La autenticidad de los archivos era tan evidente que el pánico se extendió como un incendio forestal, no solo entre los usuarios que consumían el contenido con un morbo desenfrenado, sino entre las celebridades que empezaron a revisar con desesperación sus propios teléfonos. Este evento, que rápidamente fue bautizado en Reddit como el Fappening, no se limitó a una sola figura. Con el paso de las horas, la lista de nombres involucrados creció hasta superar el centenar, revelando que nombres de la talla de Kaley Cuoco, conocida por su papel en la televisión, y la modelo Kate Upton, también habían sido vulneradas. La red se convirtió en un campo de batalla donde la privacidad fue la primera baja. Los servidores de diversos sitios de alojamiento de imágenes colapsaron bajo el peso de millones de clics simultáneos. Era la primera vez que Internet presenciaba un ataque coordinado de esta magnitud, donde el objetivo no era el beneficio económico directo mediante el secuestro de datos, sino la exposición pública y la humillación sistemática de figuras influyentes como Kirsten Dunst y Mary Elizabeth Winstead. La narrativa que se gestaba en los foros era la de un golpe maestro contra la seguridad de la nube. Mientras el público veía los rostros de Victoria Justice o Ariana Grande mencionados en las listas de posibles filtraciones, los expertos en ciberseguridad intentaban descifrar cómo un grupo de individuos había logrado saltarse las barreras de protección de las cuentas de correo y almacenamiento. La sensación de seguridad que la tecnología nos había vendido durante una década se desmoronó en una sola tarde. La nube, ese lugar abstracto donde confiamos nuestras memorias más íntimas, se reveló como un terreno frágil y expuesto. Este bloque inicial del escándalo marcó el fin de la inocencia para millones de internautas, demostrando que detrás de cada nombre famoso había una persona real enfrentando una violación de sus derechos fundamentales, ante los ojos de un mundo que no dejaba de refrescar el navegador. La magnitud del desastre obligó a que las conversaciones pasaran de los foros marginales a los titulares de la prensa internacional en cuestión de minutos. No era solo un chisme de farándula, era un fallo sistémico en la confianza digital. Las celebridades afectadas, como la nadadora olímpica Misty May Treanor o la actriz Lea Michele, se encontraron de repente en el epicentro de un debate global sobre el consentimiento y la seguridad en Internet. Este fue el punto de partida de una investigación que involucraría a las más altas esferas del orden público y que pondría a prueba la capacidad de respuesta de las mayores empresas tecnológicas del planeta. Nadie sabía en ese momento que lo que estaban presenciando era el inicio de la cacería humana digital más grande, de la historia y el nacimiento de una nueva conciencia sobre la protección de nuestra identidad en el siglo XXI. A medida que las horas se convertían en días, el fenómeno escaló de una simple curiosidad técnica a una crisis humanitaria digital sin precedentes. La lista de nombres seguía expandiéndose, confirmando que el ataque no había discriminado géneros ni profesiones dentro del espectáculo, sumando a la lista a figuras como la modelo Cara Delevingne y la actriz Aubrey Plaza. En este segundo bloque de la historia, la atención se desplazó de lo que se estaba viendo a cómo se estaba obteniendo. Los atacantes, operando desde las sombras de foros como 4chan y Reddit, comenzaron a jactarse de poseer material de celebridades como Vanessa Hudgens y Hayden Panettiere, revelando que su modus operandi no era un hackeo masivo a los servidores centrales de la manzana, sino una labor de hormiga extremadamente cínica. Utilizaban correos electrónicos fraudulentos que imitaban alertas de seguridad oficiales para engañar a figuras como Gabrielle Union o la estrella de la música Rihanna, llevándolas a introducir sus credenciales en sitios falsos bajo el pretexto de proteger sus cuentas. Este método de pesca digital, o suplantación de identidad, permitió a los intrusos entrar en los respaldos de la nube de actrices como Anna Kendrick y Brie Larson, donde los sistemas de seguridad de la época eran alarmantemente permisivos. En aquel entonces, no existía la obligatoriedad de la verificación en 2 pasos, y las preguntas de seguridad eran el único muro de contención.
Los atacantes dedicaban horas a investigar detalles biográficos de personas como Jennifer Lawrence o Kirsten Dunst para adivinar las respuestas a preguntas comunes como el nombre de una mascota o la calle donde crecieron. Una vez dentro, tenían acceso total no solo a las fotos actuales, sino a archivos borrados que aún residían en los servidores de respaldo, creando una sensación de invasión que figuras como Mary Elizabeth Winstead describieron como una violación constante y silenciosa de su propio hogar digital. La reacción en las redes sociales fue un reflejo de lo mejor y lo peor de la humanidad. Mientras una parte de Internet condenaba el acto, otra gran masa de usuarios en Reddit celebraba cada nueva filtración, organizando hilos por categorías y nombres, incluyendo a celebridades como Teresa Palmer y Kristen Ritter. Esta cultura de la deshumanización convirtió a estas mujeres en meros objetos de consumo, ignorando el trauma real que nombres como Kaley Cuoco expresaban públicamente. La empresa de la manzana, tras un silencio inicial que aumentó la paranoia colectiva, finalmente emitió un comunicado aclarando que sus sistemas no habían sido comprometidos a nivel global, sino que se trataba de ataques dirigidos a cuentas individuales. Esta declaración, lejos de calmar las aguas, puso sobre la mesa una verdad incómoda. La responsabilidad de la seguridad recaía sobre el usuario, pero las herramientas proporcionadas por las empresas eran insuficientes para proteger a personas con un perfil de riesgo tan alto. El impacto emocional fue devastador. Actrices como Becca Tobin enfrentaron el escrutinio público en momentos personales difíciles, y la rapidez con la que las imágenes se replicaban en sitios espejo hacía que cualquier intento legal de eliminarlas fuera como intentar vaciar el océano con una cuchara. La arquitectura misma de Internet, diseñada para la redundancia y la permanencia, se convirtió en la cárcel de las víctimas. En este punto de la historia, quedó claro que estábamos ante un punto de no retorno. La industria del entretenimiento, acostumbrada a controlar su imagen mediante publicistas y contratos, se vio totalmente impotente frente a un grupo de individuos anónimos que operaban fuera de cualquier jurisdicción tradicional. Este fue el momento en que el Buró Federal de Investigaciones decidió tomar cartas en el asunto, iniciando una operación que buscaría no solo a los que compartían las fotos de figuras como Hope Solo o Kim Kardashian, sino a las mentes criminales que habían orquestado el acceso inicial, marcando el inicio de una persecución tecnológica que definiría el futuro de la ley en el ciberespacio. Con el Buró Federal de Investigaciones ya involucrado de manera oficial, la narrativa del escándalo pasó de ser un frenesí de foros a una operación de inteligencia criminal de alta prioridad. Las agencias gubernamentales sabían que el tiempo era su peor enemigo, ya que cada minuto que pasaba, los datos de celebridades como la modelo Joy Bryant o la actriz de doblaje de videojuegos Yvonne Strahovski se replicaban en servidores localizados en países con leyes de privacidad laxas. Los agentes especializados en delitos cibernéticos comenzaron a rastrear los rastros digitales que los atacantes, en su arrogancia, habían dejado atrás. A pesar de que nombres como el de Jennifer Lawrence seguían siendo los más buscados, la investigación reveló que el patrón de ataque era idéntico para figuras tan diversas como la cantante de pop Avril Lavigne o la actriz de comedias musicales Anna Kendrick. El FBI utilizó una técnica conocida como análisis de registros de autenticación, que básicamente consistía en revisar quién había solicitado cambios de contraseña desde direcciones de protocolo de Internet inusuales en fechas clave. La cacería se volvió personal para los investigadores, cuando descubrieron que los atacantes no solo buscaban imágenes, sino que mantenían chats donde intercambiaban las credenciales de acceso de figuras como Kate Bosworth o la actriz de la saga de los Juegos del Hambre, Jena Malone, como si fueran barajitas de colección. Esta red de intercambio era el corazón del problema. No era un lobo solitario, sino una subcultura que se alimentaba de la vulnerabilidad de figuras públicas como Lake Bell o la reconocida modelo Emily Ratajkowski. Mientras la policía digital seguía el rastro del dinero y las conexiones de datos, las empresas tecnológicas comenzaron a notar que el ataque de suplantación de identidad había sido tan efectivo que incluso cuentas de personalidades como Hillary Duff habían sido comprometidas meses antes de que la primera foto se hiciera pública. La magnitud del robo de identidad era tal que el gobierno tuvo que clasificar el caso como una de las intrusiones de privacidad más grandes en la historia de la informática civil. En medio de este caos legal, las víctimas empezaron a recuperar su voz. No todas guardaron silencio. Algunas, como la actriz Rose McGowan, utilizaron el incidente para denunciar la cultura de la cosificación,
mientras que otras, como la ganadora del Oscar Brie Larson, se mantuvieron firmes en su derecho a la privacidad. El sistema de Reddit, que hasta ese momento había sido el catálogo principal del escándalo, empezó a sentir la presión de los abogados de celebridades como Selena Gomez y Vanessa Hudgens. Los términos de servicio de la plataforma fueron puestos a prueba. ¿Era el fappening una forma de libertad de expresión o un crimen masivo? La respuesta llegó cuando los moderadores empezaron a ser contactados por las autoridades, advirtiéndoles que facilitar el acceso a material obtenido ilegalmente los convertía en cómplices de un delito federal. Esto provocó una purga interna que eliminó miles de enlaces y cuentas, forzando a los usuarios a buscar refugio en la web profunda, lejos del alcance del público general. Este tercer bloque de la historia nos muestra el momento en que el anonimato de Internet chocó de frente con la realidad del sistema judicial. Mientras los atacantes pensaban que estaban protegidos por capas de servidores proxy y redes virtuales privadas, los investigadores estaban logrando lo imposible: vincular las cuentas de correo utilizadas para el engaño con dispositivos físicos reales. Fue en este punto donde la investigación dejó de ser digital para volverse física. Los agentes empezaron a vigilar casas en suburbios comunes de Estados Unidos, buscando a los hombres detrás de las pantallas que habían vulnerado a figuras como Amber Heard o la actriz de televisión Ali Michalka. La tensión era máxima, ya que un solo movimiento en falso podía alertar a los hackers y hacer que destruyeran las pruebas definitivas que los conectarían con el robo de datos de personas tan influyentes como Kim Kardashian o Rihanna, cerrando un círculo que pronto llevaría a los primeros arrestos mediáticos. El rastro de migajas digitales finalmente llevó a las autoridades federales a las puertas de los responsables, transformando la cacería en una serie de operativos tácticos en el mundo real. La investigación del FBI, bautizada internamente como un caso de intrusión informática de alta prioridad, identificó a varios hombres jóvenes que operaban de forma independiente, pero compartían los mismos métodos de depredación. El primero en caer bajo el peso de la justicia fue Ryan Collins, un hombre de Pensilvania que durante 2 años ejecutó una campaña de suplantación de identidad quirúrgica contra figuras como la icónica Jennifer Lawrence y la carismática Kaley Cuoco. Collins no era el genio informático que muchos imaginaban. En los foros de 4chan, era un manipulador que enviaba correos falsos que parecían provenir directamente de los equipos de soporte de Apple o Google. Al caer en el engaño, actrices como Kirsten Dunst o la estrella de televisión Mary Elizabeth Winstead entregaban sin saberlo la llave de sus vidas privadas. Poco después, los agentes identificaron a Edward Mayerchik, un residente de Chicago que operaba bajo una lógica similar, logrando acceder a más de 300 cuentas de almacenamiento en la nube, incluyendo las de figuras como la actriz Amber Heard y la supermodelo Kate Upton. Durante los registros en sus hogares, el FBI encontró discos duros repletos de material clasificado, carpetas organizadas por nombres que incluían a la cantante Rihanna y a la actriz de Glee, Lea Michele. No se trataba solo de una colección de imágenes, era un archivo sistemático de la vulnerabilidad de estas mujeres. La detención de George Garofano en Connecticut y de Christopher Brannan en Virginia terminó por desmantelar los núcleos principales de esta red de distribución. Brannan, por ejemplo, fue vinculado directamente con el acceso ilícito a las cuentas de celebridades como la nadadora olímpica Misty May Trainor y la cantante Selena Gomez, demostrando que el alcance del ataque era total y que ningún círculo de seguridad había sido suficiente. El proceso legal fue un recordatorio brutal de que Internet no es un territorio sin ley. Ryan Collins fue sentenciado a 18 meses de prisión federal tras declararse culpable, mientras que Edward Mayerchik recibió una condena de 9 meses. George Garofano enfrentó 8 meses tras las rejas y Christopher Brannan fue sentenciado a 34 meses por robo de identidad agravado y acceso no autorizado a computadoras protegidas. Los jueces en estos casos fueron enfáticos. El daño causado a personas como Gabrielle Union o la estrella de la música Ariana Grande no se medía solo en archivos digitales, sino en la erosión de su sensación de seguridad personal y el impacto permanente en sus carreras. A pesar de que los abogados defensores intentaron argumentar que el acceso a las cuentas de figuras como Kim Kardashian o Vanessa Hudgens era un delito de baja gravedad, la justicia federal dejó claro que la violación de la privacidad en la nube es un crimen de primer orden en el siglo XXI. Este bloque de justicia, sin embargo, dejó un sabor agridulce en la opinión pública.
Mientras los perpetradores cumplían sus condenas, las víctimas seguían enfrentando las consecuencias de un acto que no tenía vuelta atrás. Jennifer Lawrence, en una de sus entrevistas más crudas, calificó el evento como un crimen sexual y una violación, señalando que cada vez que alguien hacía clic en esas fotos de personas como Aubrey Plaza o Cara Delevingne, estaba perpetuando la agresión. La condena social empezó a girar hacia quienes consumían y compartían el material, reconociendo que la infraestructura de Internet, aunque vigilada por el FBI, seguía siendo un lugar donde el contenido robado de figuras como Anna Kendrick o Brie Larson podía resurgir en cualquier momento. El sistema judicial había ganado una batalla, pero la guerra por la integridad digital apenas estaba definiendo sus nuevas fronteras, preparando el escenario para un presente donde la vigilancia y la autoprotección se volverían obligatorias para todos. Al llegar a la actualidad, el panorama de Internet es radicalmente distinto al que permitió el estallido de este escándalo, aunque las cicatrices permanecen visibles para quienes saben dónde mirar. Hoy en día, el caso se considera judicialmente cerrado tras el cumplimiento de las penas por parte de Ryan Collins, Edward Maherchik y sus cómplices, pero su verdadero cierre se dio en la arquitectura misma de nuestra vida digital. Si hoy utilizas el reconocimiento facial, la huella dactilar o recibes un código de 6 dígitos en tu mensaje de texto para entrar a tu correo, es en gran parte gracias a la lección que aprendimos con el sufrimiento de figuras como Jennifer Lawrence y Kaley Cuoco. Las empresas tecnológicas, que en su momento fueron criticadas por su falta de claridad, han implementado la autenticación de 2 pasos como un estándar global, moviendo la seguridad desde una simple contraseña adivinable hacia un sistema de múltiples capas que protege a celebridades como Selena Gómez o Rihanna de ataques similares. En el ámbito legal, el legado de este suceso transformó la manera en que los tribunales perciben la violencia digital. Lo que en 2014 algunos intentaron minimizar como una travesura de foros, hoy es tratado con la gravedad de un crimen federal. Se han promulgado leyes en diversos países y estados contra la distribución de material íntimo sin consentimiento, inspiradas en la valentía de víctimas como Mary Elizabeth Winstead y Rose McGowan, quienes se negaron a ser silenciadas. Sin embargo, la realidad técnica nos dicta una verdad incómoda. Aunque los culpables fueron procesados y las plataformas de primer nivel como Reddit o Twitter ahora prohíben estrictamente este contenido, los archivos de personas como Kate Upton o Amber Heard aún persisten en los rincones inexplorados de la red profunda. Esto nos recuerda que, en el siglo XXI, la privacidad no es un estado permanente, sino una batalla diaria que se libra con precaución y herramientas de seguridad avanzadas. Mirando hacia el futuro, el escándalo de 2014 sirvió como el prólogo de los desafíos que enfrentamos hoy con la inteligencia artificial y los videos manipulados. La sociedad ha madurado, pasando de la curiosidad morbosa a una cultura de mayor empatía y respeto por la propiedad de la imagen ajena, entendiendo que detrás de cada pantalla hay una vida humana que puede ser devastada en un clic. Figuras como Brie Larson o Aubrey Plaza han continuado con carreras exitosas, demostrando que su talento es infinitamente más grande que cualquier intento de humillación digital, pero el estigma de la vulnerabilidad compartida es algo que la industria del entretenimiento nunca olvidará. Hemos pasado de una Internet de fronteras abiertas y salvajes a una de muros altos y vigilancia constante, donde el consentimiento es el pilar fundamental que sostiene nuestra convivencia en línea. Este viaje a través del escándalo más grande de la historia de Internet nos deja una pregunta vital sobre el presente que habitamos. ¿Somos realmente más conscientes ahora o simplemente nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo donde la privacidad es un lujo cada vez más difícil de mantener? La historia de estas celebridades es, en última instancia, la historia de todos nosotros y de nuestra relación con las máquinas que guardan nuestros secretos. Si este documental detallado te ha ayudado a entender mejor cómo cambió nuestra seguridad digital y la importancia de proteger nuestra huella en la red, queremos saber qué piensas al respecto. ¿Recuerdas dónde estabas cuando esta noticia rompió el Internet o cómo cambió tu forma de usar las redes sociales desde entonces? Cuéntanos tu experiencia en la sección de comentarios. Tu perspectiva es fundamental para enriquecer este debate. Si valoras el esfuerzo de investigación detrás de este video, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar un me gusta para que podamos seguir trayendo los casos más impactantes de la cultura digital. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.